Hola, yo soy Macla Y yo soy Sumi. y te presentamos nuestro podcast Rotas Rotas y y descosidas. Descosidas, un espacio para darle vuelta a distintos aspectos humanos A explorar nuestros lados rotos y descosidos desde la curiosidad, vulnerabilidad y sobre todo desde la empatía. Acompáñanos en cada episodio, donde quizá saldremos con más preguntas que respuestas. Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a un nuevo episodio de Rotas y Descosidas. Yo soy Sumi, aquí estoy con Macla y un incógnito que ya presentaré. Pero bueno, primero, ¿qué tal Macla? ¿Cómo estás? Bien, hola Sumi, hola a todas las personas que están del otro lado de esta pantalla y este audio. Estamos muy contentas, en verdad es un capítulo distinto y especial porque por primera vez en la historia de Rotas y Descosidas, luego de 60 capítulos, tenemos Ya, a una invitada aquí ¡woohoo! y Vamos. lo hemos logrado, Y gente. es una invitada internacional. Boom. Bien, nada menos, que también se encuentra cruzando el océano, así que valoremos la diferencia Por horaria de favor. estas dos seres humanas que están haciéndolo todo. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ¿de quién estamos hablando? Ah, bueno, ya por el título del episodio que saldrá, sabrán un poco a qué nos referimos. Pero bueno, además de estar con Macla, como ella bien lo dice, estamos acompañada, verdad, es nuestra primera invitada, que en verdad esta idea la tenemos hace mucho tiempo y yo pensé en ti también hace mucho. Y qué lindo, o sea, estoy muy feliz de que estés aquí y de que seas nuestra primera invitada con un tema tan chévere como este. Y bueno, ya para no hacer tanto misterio, estoy hablando de Mariana Naranjo. Bueno, Mariana, bueno, voy a hacer una pequeña intro. Esa risa que escuchan es de ella. Ella es psicóloga, yo la conocí aquí en Barcelona porque estamos estudiando el máster juntas. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, es psicóloga de la ISEP y ha hecho estudios de mindfulness, de primeros auxilios psicológicos, y ahora está estudiando el máster conmigo, prontas ya a terminar. Y bueno, tiene experiencia en psiconcología y estuvo trabajando en una clínica en Bogotá, justamente, perdón, en Pereira, porque ella es pereirana. Estuvo trabajando en una clínica, la Clínica Confamiliar Risaralda de Pereira, justamente como psicóloga y actualmente está brindando terapia online, que si les gusta o si les interesa, ya en la descripción le pondremos la cuenta. Pero bueno, Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias, ¿de qué me hablo? Qué bueno estar aquí, de verdad, estoy demasiado honrada por ser la primera invitada de este gran podcast y no sé, conocer a Macla es demasiado increíble. Hola, Macla. Hello. Entonces sí, estoy muy feliz, muchas gracias por invitar. No, gracias a ti de verdad por aceptar estar en este espacio. En verdad valoro y aprecio mucho el esfuerzo que ambas hacen porque sé que hay una diferencia de horaria importante, así que aprecio tu tiempo y el esfuerzo también. Y nada, estamos aquí, como ya lo habrán visto en el título del episodio, para reflexionar un poco y tirar sobre la mesa el tema de la psiconcología, qué es esta especialidad, esta rama de la psicología, cómo es el abordaje, qué temas ve, qué temas no, cuáles son los límites, cómo es la vida, digamos, desde esta especialidad y quién mejor que, por supuesto, alguien que trabaja en ella para hablar sobre esto. Así que hoy Sumi y yo estamos más de entrevistadoras que de otra cosa y aquí Mari viene a brillar con toda su experiencia, así que cuéntanos, Mari, lo que tú te sientas cómoda para compartir. Si prefieres empezando con qué es la psiconcología, pues podemos arrancar desde ahí. Bueno, la psiconcología es como una rama de la psicología que se enfoca en ayudar y acompañar procesos de enfermedad oncológica, pues a los pacientes como tal, pero también a las familias. Em, pues, dentro de la psiconcología también hay como subespecializaciones, que es psiconcología infanto-juvenil, pero también de adultos. Pues como ustedes saben, hay muchos tipos de cánceres, entonces también depende mucho del tipo de cáncer al que se confronte esta persona. Em, entonces, bueno, como que como tal hay que saber un poco, mucho, de
medicina un poco, eh, de, de cómo se da el cáncer principalmente, de cuáles son los tratamientos que estas personas se ven como em, viviendo en su día a día, ¿cierto? Ya sea quimioterapia, radioterapia, terapia, bueno, tantas nuevas que hay ahorita también. Em, entonces sí, creo que eso es como lo principal de la psicooncología. Y dentro de la psicooncología está el cuidado paliativo también, que es como ese acompañamiento del dolor como tal. Y en la mayoría de los casos es el acompañamiento al final de la vida. Y eso sería como lo general de la psicooncología. No sé si tienen como un tema específico que quieran como preguntar o No, no, o sea, ahí general. te escucho y siento que es como, o sea, ya de por sí el trabajo del psicólogo es difícil, puede ser muy cargado emocionalmente por todo lo que traes, pero yo te escucho y suena, o sea, emocionalmente muy agotador porque a mí puede llegar alguien en un espacio terapéutico de una persona que la puede estar pasando mal y se sostiene y se apoya, pero en tu caso es como la persona y el familiar. Y de hecho en algún momento con Macla en otros episodios hemos hablado de lo importante que es el apoyo emocional en los familiares, que es algo que no se suele tener y que es lo que tú haces también. Mm. Claro. Uf, bueno, es un tema bien extenso porque precisamente siento que todo el mundo se enfoca en el paciente y pues con razón, ¿cierto? Porque es la persona que más sufre, más dolor tiene, la que de verdad tiene todos estos tratamientos y todos estos miedos de confrontarse a una enfermedad y posiblemente la muerte, pero la familia es el sostén de esta persona. Entonces, que sea como, que no se le dé como como el foco que merece es a veces confrontante. Entonces sí, como personalmente en mi práctica, eh, siempre era uno de mis como principales enfoques, y era saber cómo estaba la familia, quién acompañaba al paciente, cuánto tiempo se quedaba con el paciente, porque muchas veces es un acompañante que está todo el tiempo, ¿cierto? No duerme, no come, entonces también está como esta importancia de cuidar al cuidador, ¿cierto? Ujú, Como ujú, y muchas veces sí tienen quien los sustituya, pero son ellos tratando de como aferrarse a su familiar, em, y como sustentarlo, no sé si sustentarlo, como sostenerlo ujú, ahí 24/7. Y esto entra como en otro punto porque como les comenté, pues muchas veces llega al final de vida y cuando llega a este punto, pues el familiar del paciente se ve 1000 veces más afectado porque su vida giró alrededor de su familiar, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace es tratar de hacer ver al familiar que su vida no es solo su pariente, sino como, mira, sí, tú quieres estar con tu familiar, pero tú también tienes otras cosas que hacer, un trabajo, ya sea que tenga hijos o no sé, o pareja, lo que sea, como que también enfocar su energía en esto y no solo en el dolor de ver partir a su familiar. que debe ser Entonces, uno de los retos más grandes, ¿no? Porque me imagino o sea, me imagino dos cosas, ya tú me derribarás los mitos de repente que puedo tener yo en mi mente, pero por un lado, la crisis que vive la persona que está padeciendo el cáncer de primera mano, o sea, el paciente en sí mismo, pero por otro lado, la crisis de la familia que obviamente, ¿no? Ve su vida girar de formas distintas, casi casi de un momento a otro, teniendo que dejar un montón de cosas a su paso y tal. Y lo que dices tiene total sentido, ¿no? O sea, que la familia pueda permitirse no enfocar el 100% de su energía, sino repartirla de una forma saludable. Al final del día no es saludable tampoco estar con algo, ¿no? que nos ahogue, ¿no? Sino más bien que sea algo que podamos surfear. Pero desde tu mirada o de tu experiencia, mejor dicho,
¿qué es más difícil, acompañar a la persona que lo está viviendo o acompañar a la familia? No sé si la pregunta está bien formulada, digamos, pero quiero saber si hay alguna diferencia en dónde está la mayor dificultad o resistencia o tal frente a, o sea, como el acompañamiento psicológico, ¿no? Uf, me hice muchas veces esta pregunta porque es difícil, pero llegué a la conclusión de que es más difícil acompañar a la familia, Ujú, porque va a sonar muy lógico, pero es la que se queda, por así ujú, decirlo, que es como la que vive con esos recuerdos después de que el paciente muere, ¿cierto? claro. Entonces es como hacer un duelo anticipado a esa pérdida, a, sí, a esa persona que no va a estar ya, em, mientras que con el paciente es obviamente trabajar la anticipación a la muerte y a despedirse y a, no sé, a generar como una especie de sentido a su vida, ¿cierto? Pero es algo más individual, que es diferente con la familia, ¿cierto? Porque la familia se aferra a cualquier posibilidad de que viva su familiar. Entonces, se como que hay una palabra en medicina que, que es como es que no recuerdo en este momento, pero como que se aferran a cualquier tratamiento, a cualquier medicina, Claro. em, a Hay como ¿Como la una esperanza? cualquier negación, ¿no? posibilidad. Ujú, Sí. ujú, eh, entonces dicen, no, hay este nuevo tratamiento, sí, entonces sí, y el paciente ya está cansado, ya dice como no puedo más, pero la familia es como ya, o sea, ujú, necesito que mi familiar viva. Entonces lo que yo hacía como psicóloga y lo que hacemos los psicólogos es precisamente eh, trabajar la aceptación de que ese paciente ya va a fallecer, porque ujú, ya no hay nada que hacer y que en vez de focalizar su energía en buscar una solución a la enfermedad, es acompañar a su familiar en este proceso de muerte y hacerlos ver que no es como el final tampoco, que siento que también es como un mito que tenemos de que la muerte es el final. Y, y sé que suena raro, pero no es el final. Bueno, también depende de las creencias religiosas que cada uno tenga, pero para mí es como una continuación de algo, como si muere un paciente, es como también agradecer ese tiempo que estuvo aquí con nosotros y honrar esa presencia, ¿cierto? Entonces también es algo un poco muy espiritual, ¿sí? Sé que como psicólogos no nos podemos involucrar como tanto, pero es inevitable, es como, para mí la perspectiva de la muerte y la espiritualidad cambió totalmente, precisamente por eso, como porque para mí la muerte era lo peor que podía existir en el universo y no, creo que hay cosas mucho peores. Wow. wow. Qué loco cómo tu especialidad pudo transformar incluso tu propia mirada de algo tan humano, ¿no? Sumi y yo hemos conversado en este podcast incluso sobre la muerte Ujú, y qué interesante escuchar tu perspectiva porque no solamente es tu forma de pensar como peatón, digamos, así como Sumi, como yo, como cualquiera, sino como alguien que trabaja literalmente de cara a la muerte y de cara a procesos tan dolorosos o tan complejos que me imagino que eso te amplía el lente, ¿no? Te amplía el ángulo de alguna manera para ya no verlo como justo lo que has mencionado, ¿no? Verlo como una catástrofe, sino como más bien algo que puede continuar. No, no sé si te gustaría compartir un poco sobre esa mirada. De repente las personas que nos están escuchando ni siquiera se lo han preguntado antes. Bueno, es una opinión muy personal, ¿cierto? Ujú, Em, pero, pero bueno, como les comentaba, para mí la muerte era lo peor, era como, por favor, no, que nadie se muera en mi vida. Yo pensaba en la muerte de mis papás y yo sufría demasiado, como que de verdad era polémico. O sea, ujú, em, pero gracias a las experiencias que tuve, que obviamente no fue un proceso fácil, también fue darme contra muchas realidades que no quería ver.
em, pues fue ver que la muerte, como tú dices, es algo muy, muy normal, ¿cierto? O sea, es algo de la cotidianidad y que en muchas culturas antes se celebra, no sé, en México. em, eh, pero al ver tan cerca a la muerte, trabajar con ella, por así decirlo, me hizo entender que sin muerte no puede haber vida. Sin yo saber que me voy a morir, pues no viviría de la manera en la que vivo, por ejemplo. Ujú. Em, es de pronto también apreciar cada momento con la otra persona, con las experiencias, con el mundo, con la naturaleza, como apreciar todo mucho más precisamente porque sé que ya no va a existir en algún momento, em, o que se va a transformar, ¿cierto? Que puede que ya no esté esta persona como estaba físicamente, pero yo sé que va a estar en mí siempre. Y algo que entendía también con estas personas que trabajaba, recuerdo una vez un caso de una paciente que se murió el 24 de diciembre, em, y yo estaba acompañando pues el proceso y estaba con la hija, y la hija lloraba impresionante y me decía, ¿yo cómo voy a hacer sin mi mamá? Como, ¿yo cómo voy a seguir mi vida si mi mamá ya no está? Eh, y yo le dije, yo no sé porque yo tengo a mi mamá. Bueno, es otro tema que quiero hablar aparte, pero bueno, ya lo hablaré. em, de, de cómo ayudar a una persona sin tú haber vivido la situación, pero eso es otro tema. Em, Como yo le decía a ella, como yo no sé el dolor que debe estar sintiendo, pero por todo lo que me has contado y todo lo que tu mamá me alcanzó a contar, el amor que ustedes se tienen es infinito y ese mismo amor es el que te va a ayudar a ti a confrontar este dolor tan terrible que sientes en este momento. Em, y obviamente eso como que la hacía llorar más, pero como diciendo como, o sea, tengo que soltar todo esto porque precisamente se fue una persona que yo amaba mucho, pero que ella sabía dentro de ella que iba a estar ahí y Ujú. que esos recuerdos, ese amor, ese afecto, pues está ahí. Entonces, no sé, es extraño, pero sí. Pero, o sea, tu trabajo, Wow. sí, se me puso la piel finita. Dentro de muchas cosas, tu trabajo, o sea, pensaba en muchas cosas, ¿no? O sea, cómo tu trabajo es tan vincular, porque justamente el tema de la psiconcología llegada ya al área paliativa es curar a la persona, bueno, curar no, perdón, tratar a la persona de este vínculo que se está transformando, ¿no? Como tú dices, no se rompe, simplemente se transforma porque físicamente la otra persona ya no está, no vas a escuchar su voz y todas estas cosas que son muy duras. Y cómo uno, o como en tu caso, por ejemplo, no sé si te amistas con la muerte, le das un sentido diferente y acompañas a que las personas también puedan darle un sentido distinto, ya quizá el que ellos decidan tener, ¿no? A partir también de la historia de cada persona. Pero eso, ¿no? O sea, yo me imagino que es un chambón, es un trabajo gigante que las personas se confronten o se sienten a tomar el té con la muerte. Es súper fuerte, Sí, total. Además que siento que es un tema muy tabú, muchísimo, que justamente. nadie habla, que es como, no, pero no le diga que está enfermo. Y es como, o Claro. sea, está en una cama con quimioterapia. Claro. Eh, es como cuando dicen es el elefante en la habitación y que nadie le dice como, ay, miren ese elefante. No. Sí. Em, entonces, dentro de la psicología hay como herramientas para precisamente poder entrar en esos temas que a veces no son tan evidentes Ujú. Ujú. de indagar. Claro. Em, hay una técnica que a mí me gusta mucho porque es muy, ¿cómo decirlo? Como muy sensible y a mí me gusta mucho la vulnerabilidad.
Entonces se llama la terapia de la dignidad. Y esta terapia de la dignidad tiene como unas preguntas establecidas, las cuales tú le preguntas al paciente y grabas la conversación que tienes con el paciente. Entonces, se llama terapia de la dignidad porque lo que quiere hacer esta terapia es resaltar los aspectos como aparte de la enfermedad, porque siento que uno de los aspectos más fuertes para la persona que vive su enfermedad es que es etiquetada como esa enfermedad y ya está. Como que, entonces, tienes cáncer de mama, eres lo único que eres, cáncer de mama. Tienes cáncer de estómago, es lo único que eres, ¿sí? Entonces, como que esta terapia como descentraliza esa atención de la enfermedad y centra la atención en la persona, en en lo que vivió, en lo que desea dejar al mundo, en en los sueños que quiere cumplir, eh, de lo que se siente orgulloso en su vida. Entonces, como traer otra vez esa dignidad a la persona en un momento tan vulnerable que es estar en una clínica muriéndose. Entonces, a mí esa terapia me encanta. Además, porque a partir de eso, si el paciente lo desea, es realizar una carta a sus seres queridos. Entonces, es como utilizar toda esa información y redactar una carta para cuando de pronto esa persona ya no esté, o que se la quede la persona y ya está, o que se la quiera regalar en cualquier momento a otra persona. Bueno, cada quien verá. Pero, pero es como, como volver a tu ser, porque siento que la enfermedad te aparta mucho de eso. No Ujú. sé. Y se vuelve todo muy centrado. Nunca había tenido esta perspectiva, pero ahora que lo mencionas tiene total sentido, ¿no? Como a partir de un diagnóstico como ese, sobre todo, que genera tanta angustia y tanta preocupación y tantas cosas, claro, todo comienza a girar en torno a eso y de repente, qué importante es tener a una persona que te recuerde, oye, tú eres más que una enfermedad o que un nombre, ¿no? Un nombre de un diagnóstico, Ujú, sino que siempre fuiste mucho más y honrar eso me parece súper virtuoso, ¿no? No solamente para la persona que se está yendo, sino para su familia, porque también van a tener más ventana para recordar, o sea, para guardar, justo para transformar, ¿no? Si no ujú. se guarda como solamente, pucha, esta persona y falleció y luego hay un vacío, sino más bien como generar este puente. Al final del día, tu trabajo, no sé si lo estoy traduciendo bien o interpretando bien, pero termina siendo como este puente, ¿no? Que le da la bienvenida a unir cosas que no se estaban pensando en ese momento y que alguien como tú las puede poner sobre la mesa para no nos olvidemos de esto, ¿no? No nos olvidemos de todo lo que existe. Qué bonito, se me hace la piel chinita de algo tan fuerte. Es que en verdad, o sea, estamos hablando o sea, sin querer llegamos ahí, ¿no? Pero estamos hablando de dos temas que son muy fuertes. Uno, el cáncer, y otro, la muerte, que además el cáncer no necesariamente lleva a la muerte. Quizá nos puedes decir también un poco de eso, pero que son dos cosas que uno automáticamente relaciona también, ¿no? O sea, como, si alguien me dice cáncer, no va a morir. Y existe todo este miedo, y también pensaba en cómo está, o sea, es que en verdad hay mucho que hablar acerca de la psiconcología y el tratamiento, y no quiero desviar el tema, pero sí preguntar un poco también, ese es el trabajo con las personas con paliativos, y qué pasa con las personas que, no sé si tú, o sea, pienso, ¿no? ¿En qué momento es bueno acudir, ya, empezar a acudir a a un psicólogo? ¿Cuando te dan el diagnóstico o cuando ya estás en tratamiento? O sea, como un poco psicología for dummies. Sí, sí, sí. Em, pues es muy buena la pregunta porque siento que, como tú dices, cáncer igual muerte. Y así eran todos mis pacientes. Porque yo estaba desde que los diagnosticaban, o bueno, si podía estar desde que los diagnosticaban, estaba ahí. Como que el médico me llamaba y me decía, mira, voy a diagnosticar a esta paciente, quiero que estés ahí. Como yo trabajo en una clínica, pues los médicos me llamaban a mí, pero los pacientes como tal
no buscan a un psicólogo. Como que Ujú, no, todavía no está normalizado como eso de que, ve, tengo cáncer, voy a buscar un psicólogo. No, como ujú, que, Ya. y menos, no, bueno, no sé, menos en Colombia, no sé cómo ujú. será en Perú, pero en Colombia, o sea, si no está el psicólogo en la clínica, Claro. no, Claro, creo que no buscarían ayuda psicológica. Y eso es, bueno, triste, a menos de que se los dé como la entidad de salud y eso es cada mes y es como, ay, buenas, ¿cómo está? Ah, bien, ah, bueno, adiós. Entonces como, no, ujú, Igual. pero bueno. Entonces sí, yo estaba como desde que los diagnosticaban y como dices, es cáncer igual muerte. Y también es em, como quitar esta creencia de que no es así, hay muchas posibilidades. em, Hay muchos tratamientos muy efectivos para combatir el cáncer. También hay que entender que hay muchos tipos de cáncer y depende del cáncer que tengas y el estadio, obviamente. Em, es curioso porque como que siempre nos hablan de que como combatiste el cáncer y ya está, ¿cierto? Como, ¡guau, súper! Como que no, sí, y la campana, ¿cierto? Y es un momento muy emotivo y todo, como que terminaste tu quimioterapia, pero siento que algo que nadie habla es después, ¿qué pasa? ¿Cierto? Como, ujú. entonces ya, como que me curé, pero ¿y entonces qué hago? Precisamente por esa creencia de que el cáncer es igual a muerte, siento que todas las personas que tienen cáncer pues, piensan que se van a morir. Entonces no piensan en el después, ¿sí? Y siento que es algo que se debe trabajar muchísimo y que no se trabaja mucho porque hay una depresión o una ansiedad post enfermedad, ¿sí? Ujú, Que es como, bueno, entonces ahora sí puedo empezar a trabajar, ¿cierto? Porque llega un punto de la enfermedad que no puedes trabajar, de los malestares que tienes, todo. Bueno, entonces ahora sí, pero entonces si puedo volver a mi trabajo de antes o quiero buscar otra cosa o, ¿cierto? Todo esto. O también el tema de pareja, como, ¿cómo será con mi pareja, no sé, después de que ya estoy bien? Porque otra cosa de la que no se habla es la sexualidad, por ejemplo, de las personas con con enfermedades, con cáncer. Ujú, Em, ujú. entonces son muchas cosas que siento que se quedan como de lado, que se podrían trabajar y se deberían trabajar, ¿cierto? Con la persona y evitar que llegue a una depresión o pues como una ansiedad terrible después de todo este proceso. Em, y también para las familias, porque imagínense, ustedes cuidando a su pariente todo el tiempo y que ya no los necesite, ¿cierto? Ujú. Como decir como, ay, bueno, entonces ahora quién cuido, o ahora cómo es mi papel con esta persona, o cómo nos Claro, vamos a relacionar después de que ya está bien y no necesita de mi cuidado. No sé, como que son muchos temas que por donde yo trabajaba no podía trabajar porque ya ellos se iban de la clínica y bueno, como que ujú, no se podía seguir el proceso. ya. Em, pero, pero me hubiera gustado mucho y por eso dentro de mi práctica, en estos 3 años que trabajé en la clínica, junto a una enfermera creamos un programa para pacientes ostomizados. No sé si saben qué es eso. Como los pacientes, bueno, las ostomías son como aberturas el, en el intestino grueso o delgado, donde las personas pues hacen sus necesidades. Em, Y bueno, de eso hay muchísimos tabúes, eso es como lo peor porque son, pues es el popó, entonces estás ahí como, uy, no, qué horror, que eso huele maluco. Bueno, entonces la persona le dicen que le van a hacer eso y entra en crisis, claro, porque imagínense ustedes, mira, es que necesitamos ponerte una bolsa para que hagas tus necesidades. Eso es terrible. Eh, Entonces, como que vimos mucha necesidad en ese aspecto de que no había un acompañamiento como oportuno a estas personas
Entonces creamos como este programa de acompañamiento antes, durante y después de su salida del hospital con esta bolsa. Y también hablábamos de estos como retos, como la alimentación, que es algo tan banal, de decir como, bueno, no te puedes alimentar con esto porque queremos evitar también los olores muy fuertes. eh, o, por ejemplo, otra vez volvemos a la sexualidad, como yo cómo me confronto con mi propio cuerpo teniendo una bolsa para hacer mis necesidades, ¿cierto? Y muchos de los pacientes del programa decían como yo no soy capaz de mirarme al espejo, no soy capaz, como que no, ya no es mi cuerpo, o sea, esto ya no soy yo. Entonces es como otra vez ese proceso de aceptación, de reconocimiento, de, sí, de exploración a este nuevo cuerpo. Ujú, Eh, y bueno, como que ahí sí tenía la oportunidad de pronto de ver un poquito más allá después de que salieran de la clínica. Y uf, es un mundo muy grande y me da como mucha tristeza saber que la mayoría de personas no tiene un acompañamiento pertinente y oportuno para afrontar situaciones tan fuertes ujú. y que entran en depresión y se dan cuenta. Sobre todo porque va a implicar que al no tener justo un acompañamiento pertinente, como lo resuelvan con sus propios recursos, digamos, ¿no? Que en el mejor de los escenarios será compartirlo con personas y transitarlo de otras maneras, digamos, en pro de su salud mental, siendo conscientes de sus emociones y etcétera. Pero me imagino que en el porcentaje real y no en el imaginario, simplemente pues lo entierran debajo de una alfombra y ya estamos del otro lado y listo, ya está, Claro. ¿no? Digamos, y sí creo que eso, o sea, si este episodio puede generar algo más, muchísimo más allá de la admiración a la especialidad y a la empatía también, creo que es importante generar esa conciencia, ¿no? Porque de repente no lo saben, o sea, es como ya listo, toqué la campana, felicidad absoluta, estoy en remisión y se acabó, gracias por todo, pero en realidad, como tú bien mencionas, hay muchísimo más por trabajar y por sostener y tal. Ujú, Justo hablaba con una persona bueno, de otros temas, ¿no? Pero también de lo que nadie habla, de una persona que, por ejemplo, se ha enfrentado a un posible fallecimiento y que sobrevive a eso y que nadie habla de eso, ¿no? Y nadie habla de lo duro que es luego sobrevivir a eso, ¿no? Como la culpa y la ansiedad, como bien lo has mencionado, o la depresión de ni siquiera como estaba tan enfocado en que este proceso iba a terminar en el fallecimiento que no me había siquiera imaginado que podía venir después. Y claro, no tener esta guía puede hacer que eso se viva con mucha angustia o quién sabe, con tantas cosas, ¿no? ujú, Entonces, si hay por aquí familiares o personas que estén atravesando procesos que esto les haga sentido, Mm. sí pensemos un poco en esto, no esperemos que la clínica proponga un programa que si lo puede hacer, pues en el mejor de los escenarios, pero si no, igual, pues que cada uno se haga responsable y que el acompañamiento continúe, porque es justo eso, no, no es como la medicina que se acaba cuando te dan el alta, ¿no? En psicología no existe ujú. algo Claro. como tal, sino es más bien un proceso que continúa y Constante. pues eventualmente hasta que sí, hay seguramente un desprendimiento del proceso, pero ya por otras variables, no tanto por una alta médica que justo coincida con una alta psicológica, porque no se puede testear, no se puede marcar de la misma Exacto. manera. Sí, exacto. Ay, sí, sería increíble que hicieran, o sea, sí, que se responsabilizaran ellos de decir, ay, ok, sí necesito esta ayuda, o porque otra cosa también es que, entonces, porque tengo a mi médico, entonces no necesito un psicólogo porque el médico va a resolver todo, y es como, son cosas muy diferentes. Ujú. Sí. Y que lo relacionan. Y el médico dice, ay, sí, le voy a mandar psicología, pero pues es que esa psicología es Claro. Ujú, una vez al mes, 30 minutos. ujú, Sí, acá es sí, igual. Ah, perdón, allá en Perú es igual. Sí, ujú, entonces no es efectiva. Y además que no es lo mismo ir a un psicólogo que ir a un psicólogo por la que dijiste al inicio, ¿no? O sea, porque yo podría tratar en mi conocimiento de la psicología, la salud mental y el apoyo.
Y mi chamba va a ser, o sea, mi trabajo con la persona va a ser informarme acerca de esto. Pero un psicooncólogo no solamente conoce cómo funcionan los diferentes tipos de cáncer, sino como tú dices, los tratamientos y las personas y palabras que ahora acabas de decir que no conocemos mucho y en algún momento cuando hemos hablado de algunas cosas, tú muy atentamente me preguntas, ¿tú sabes qué es esto? Y yo te digo, no, porque no, si bien puedo trabajar con personas con algún tipo de cáncer como cualquier otra, ¿no? Cualquier cosa muy específica requiere una especialidad. eh, y creo que es mucho mejor que lo atienda una persona que conoce acerca del tema y de los tratamientos y de cómo funciona el cuerpo en ese caso, porque quizá también afecta, no sé, ¿no? O sea, cosas que por ahí no vemos. Entonces, no es solamente si van a un psicólogo bien, o sea, tampoco digo que no lo haga bien, pero si está en sus Sí, por manos, favor. sí, por favor, pero si está en sus manos ir a una persona que está mucho más especializada, creo que da un resultado mucho más efectivo, no sé, efectivo, más detallado, ¿no? Ujú. Sí, además que, que, por ejemplo, hay muchos duelos que se dan en la enfermedad. No es solo como, te diagnosticaron una enfermedad y ya está, sino que es como la pérdida del pelo, ¿cierto? Los cambios físicos, los cambios de tu día a día, tu alimentación, eh, tus limitaciones frente a hacer ejercicio o a ir a trabajar, por ejemplo, como que tengo que Ujú, dejar de trabajar. em, entonces son como muchos duelos de sopetón, Mm, como que te toca claro. vivir una nueva vida ya, sí o sí. Entonces es como duelo tras duelo. Ujú, ujú, Además que también está esto del silencio que todo el mundo cree que es la solución, pero no. Y es como, no, pero en la casa no se habla de la enfermedad. No, pero no, mija, eso no pasa nada. Si usted se rapa, yo me rapo. Y es como, pues qué hermoso, hay empatía y todo, pero no se trata de eso, se trata de que hay una pérdida y solo el simple hecho, muchos de mis pacientes me dicen, es que odio que me vean como enferma. O ujú, sea, claro. como al yo no tener pelo, ya soy enferma. Así no me sienta enferma, Mm, ya soy una enferma, ¿cierto? Entonces, como que todo esto de cómo tú te relacionas con la enfermedad va a depender mucho también em, de cómo te vas a relacionar hacia hacia lo externo, ¿sí? Em, entonces, bueno, como que son muchas cosas que yo antes de trabajar en esto y hacer el máster, pues no tenía ni idea, ni se me había pasado por la cabeza. Eh, y, y bueno, es algo que gracias a mis pacientes aprendí, porque estoy segura que aprendo más de ellos que ellos de mí. Entonces es como un privilegio poder como trabajar con ellos y mm, hacer algo al respecto. claro. Hay un libro que en algún momento yo he compartido en este podcast que es uno de mis libros favoritos, si no el favorito, em, que se llama, no sé si lo ubiques tú, se llama Morir en Sábado, y el subtítulo es ¿Tiene sentido la muerte de un niño? A mí ese subtítulo me atrapó y fue el motivo por el cual dije, quiero saber el contenido de este libro porque me movilizó de muchas maneras. Wow. Y lo escribió un mexicano que es un tanatólogo, ya me explicarás tú si hay alguna diferencia que merezca la pena rescatar, pero digamos que es una persona que acompaña a ciertos pacientes, en su caso a niños, en sus últimos momentos. Y describe la historia de 5 niños, todos ya con un diagnóstico terminal de cáncer, por lo cual ya se sabía en qué iba a derivar, digamos, pero describe un poco su experiencia con cada uno de esos niños y con sus familias. Y él siempre mencionaba justo lo que tú acabas de decir, como que al final del día para mí es un privilegio que no puedo poner en palabras el hecho de haber trabajado con estos niños y con estas personas, porque me enseñan cuantiosamente más de las cosas que yo le podría dar y tal. Y ahorita lo que dijiste me hizo recordar a eso. Es un libro bien fuerte, o sea, bien fuerte, pero
súper enriquecedor, porque justo eso te ayuda a tener una perspectiva de la muerte y del acompañamiento que le da un valor que muchas veces se pasa por alto. O sea, me imagino que hay muchísimas personas y deben ser la aplastante mayoría que viven esta enfermedad desde la crisis y desde la angustia y desde el hagamos 500 cosas más y busquemos más tratamientos y busquemos más cosas. Y claro, lo entiendo, obvio, desde un lugar humano, ¿quién no lo haría por alguien que quiere? Por supuesto, pararíamos el mundo de cabeza y tal, pero sin contemplar que hay otra mirada que de repente pueda darnos sentido también, ¿no? O sea, porque al final no se trata de que no importe, no se trata de anda, trabaja y que tu familiar se quede ahí. Por supuesto, esa no es la mirada, no tiene nada que hacer con eso, sino más bien de encontrar muchas maneras de acompañar y de ayudar y de estar, no necesariamente de salvar y curar, que creo que es una mirada bien desde la Ujú. medicina, ¿no? Bien médica. Salvemos y curemos, resolvamos, mientras que la psicología lo que dice es, pero acompañemos y veamos qué pasa y si la persona se cura y sale de esto, pues sigamos acompañando y si no, sigamos acompañando también, ¿no? Creo que hay una propuesta distinta desde nuestra profesión que no sé si a ustedes les pase, pero a mí, a muchas personas vienen y es como, tengo ansiedad, tengo depresión, quítamela, ¿no? Es como, Sí, sí, como arráncamela. ya no quiero sentir. Y ahí, claro, hay toda una psicoeducación ahí al respecto de, bueno, nosotros trabajamos con otra perspectiva, pero creo que nunca tan tangible como en tu experiencia de chamba, ¿no? Laboral, o sea, que donde es muy tangible que la diferencia no es ni curar ni salvar, sino más bien acompañar y sostener. Sí, uf, eso para mí es súper frustrante. Wow. Te lo juro que yo, te lo juro que eso fue lo que más me generó frustración en mi trabajo, precisamente porque como trabajaba rodeada de médicos, ellos buscan la solución y es como, quítale, casi que me decían, quítale este dolor, o sea, como que, y es como, Ujú, pues si el medicamento no se lo quita, yo cómo voy a hacer para quitárselo, ¿sí? Em, y eso también hacía como perder credibilidad en la psicología o en la psicología en los hospitales. ujú, Es como, ay, pero es que no sirve de nada, simplemente va a hablar con los pacientes. Y es como, no, o sea, no se trata de eso, se trata de acompañar y de no simplemente ver a esta persona como una enfermedad y quitarle un dolor que muchas de las veces es como, le quitas el dolor, pero ¿a qué costo? Como que ujú, o sea, no ujú, tiene sentido. Entonces, mi frustración mucho tiempo fue decir, "Ah, es que no puedo hacer nada por esta persona". Y yo me frustraba y yo decía, no puedo hacer nada por esta persona. Yo cómo voy a llegar allá a la habitación a ver esta persona que tiene 1000 dolores, 1000 agujas, em, con 1000 preocupaciones. Y yo como, hola, soy la psicóloga de la clínica, ¿cómo te puedo ayudar hoy? Y es como, y, Y bueno, como que eso fue también un choque para mí porque vuelvo al tema que quería también resaltar y es que yo nunca he pasado por algo así, ¿cierto? O sea, ujú, y yo pues en esa época yo tenía 24 25 años eh, y ver a un paciente, no sé, con 60 y pico años y ver a una niña como, hola, soy la psicóloga, hablemos de la muerte. Pues es como... Claro. hola, ujú, ¿cierto? Entonces, como que al principio yo decía, yo qué hago acá, como que esa es mi frustración, no puedo hacer nada, no puedo quitarle un dolor, no puedo curarlo, yo qué hago acá. Em, pero precisamente lo que tú dices, Macla, de que es acompañar y es como ser puente, lo dijiste muy lindo, como ser puente a, a resaltar cosas que de pronto no son tan aparentes en un momento tan vulnerable y tan doloroso. Em, es ujú, volver a traer la vida en medio de la muerte, por así decirlo. Wow. Es como volver a conectar con cosas que ya no conectan contigo porque sientes que por estar en una cama ya no puedes como recordar ni vivir. Entonces, al verlo así, yo dije, esta es mi tarea, esto es lo que yo quiero hacer eh, y quiero también como, va a sonar extraño, pero como traer vida a mi vida también.
Ujú, Em, ujú. y creo que por eso escogí también estudiar musicoterapia, que es como, uff, qué cosa más viva que la música no hay. O sea, como... Claro que sí. Entonces es como, wow, qué bonito que todos tenemos música en nuestras vidas. eh, entonces podemos hacer algo con la música y traer otra vez a este como ambiente hospitalario que a veces puede ser tan lúgubre y tan triste, como algo de vida y de recuerdos bonitos, Ujú, otros no tanto y también está bien. Em, bueno, como todo esto y que sí se puede hacer algo. O sea, ujú, que el objetivo no es curar, el objetivo es estar Ujú. ahí y acompañar y también como derribar muchas creencias que antes nos hacen sufrir más. ujú. Es, Ujú. es, o sea, yo viéndolo y lo pensaba desde hace rato y probablemente ustedes también lo piensan, ¿no? Pero yo viéndolo desde mi lado existencial y tal, es, claro, por un lado trabajar con el sentido de la vida, ¿no? O sea, es como reordenar el sentido. En un momento, no sé qué cosa dijo Macla, hablando de cómo tú estabas trabajando y yo sentía que es como cuando se te cae algo y se te rompe y la gente es como, no, ya fue. Y tú dices, espérate, espérate. No va a ser un jarrón, no va a ser una taza, pero hagamos algo más con esto que está ocurriendo porque está aquí, ¿no? Y es la constante resignificación de la vida, la constante resignificación de la muerte, de los vínculos, de una enfermedad, del futuro, de tu pasado, de cómo lo estás viviendo hoy, del espacio en el que estás, porque pasas de estar en tu casa tranquilo a estar, como tú dices, ¿no? En un hospital con un montón de duelos, duelos tan básicos como, o sea, cosas que nadie se imagina como el cómo voy a ir al baño, ¿no? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Le puedo dar un beso a mi pareja? ¿Puedo abrazar a mi familia? ¿O mi familia me va a querer abrazar? O esto de, no, mejor lo toco, no lo toco, bueno, sí lo abrazo mucho y si no, o sea, como hay la resignificación de absolutamente todo y muchas veces el caos, o sea, de qué bonito lo que dices y cómo lo pones, ¿no? Porque, porque finalmente es un trabajo, o bueno, no sé si es que también eres tú, que eres un ser muy sensible, pero que pones mucha sensibilidad en el trabajo y tratas de como en en toda esta oscuridad del hospital, porque el hospital tiene este ambiente tan duro, no tan cargado, y tú vienes y no vienes como, vamos a ser felices, sino, en verdad, o sea, claro, no vienes como una estrella de luz, sino vienes como esto está pasando, pero no es lo único. O sea, hay este otro lado también, que es tuyo, no te lo traigo yo, ¿no? O sea, vamos a remover cosas que igual hay más, ¿no? Porque, claro, en ese momento es muy oscuro todo y realmente uno piensa, una vez más, ¿no? En cáncer muerte o cáncer, cosas muy fuertes. Y es como esto de la dignidad, de la resignificación, del encontrarle un sentido a lo que me está sucediendo, que no quiere decir, en un podcast, en un episodio lo hablamos esto de, y tú y yo lo hemos hablado en otro momento, de no todo tiene que ser un aprendizaje hermoso, no todo tiene que ser, wow, el cáncer me vino a decir que la vida hay que... No, puede ser una mierda. Pero eso no quiere decir, porque claro, pero eso no quiere decir que no hayan otras cosas que puedan acompañar a este proceso, ¿no? Y el que tú, o sea, el trabajo que tú haces y que el que otras personas hacen de poner enfrente esto, es realmente me hace pensar en la cantidad de personas que he conocido, ya sea con cáncer o la cantidad de personas que existen con cáncer, que que necesitan esto. O sea, porque en verdad, de verdad que uno no lo piensa tanto. Yo en toda mi carrera de psicóloga solo conozco a dos psicólogos, contigo tres. Entonces no sé, o sea, y para la cantidad de pacientes que existen de cáncer, ¿no? Entre los que no es tan fuerte y baja, entre los que sí llegan al hospital y los que fallecen y la familia que queda, o sea, como entre toda esa diferencia que hay también y lo diverso que es empezar el tratamiento para cada uno. O sea, que haya gente como tú que pueda como apoyar en ese sentido me parece súper importante, valioso, necesario, urgente. No sé, o sea, te escucho y pienso en muchas cosas de las que me podría explayar, pero sí, o sea, qué importante el trabajo que haces y esto que dices, ¿no?
eh, no sé, también usar la música que es tan viva y personas que usan también otro tipo de técnicas, de acercamientos, pero sí, o sea, yo ya de por sí te admiraba y ahora te admiro más, porque realmente es un trabajo increíble, o sea, sí, wow. Y es un trabajo necesario del que, como bien decían hace un rato, se habla poco, se sabe menos y se valora poco también, creo. O sea, creo que todavía esta sociedad tan occidentalizada, creo, tan desde el capitalismo, no sé, como esta mirada Sí, tan sí, de sí. ya de una Lo vez, que funciona, lo que rápido, produce. sácamelo. Ujú. Ujú. 3 sesiones y me quitas la ansiedad, así funciona, ¿no? O sea, tan desde ahí creo que no, todavía estamos en un momento cultural, por lo menos, no sé, en todas partes del mundo, pero por lo menos en Latinoamérica, en donde se vive con una urgencia extraña y este tipo de enfoques más longitudinales y más Mm, de calma, de paciencia y de acompañamiento, ¿no? Como mucho más horizontales que verticales. Todavía estamos en un momento en que las personas les cuesta interiorizarlo, por eso decía tan poco valorado, porque sí me imagino, si yo que no soy psicóloga y que no me enfrento a este tipo de procedimientos de cara como lo haces tú, y tengo esta presión de muchas personas que es como, ya, pero ujú. tengo este pensamiento, ¿cómo me lo quito? ¿No? Desde un pensamiento X random que a cualquiera le puede agobiar, ya me imagino el nivel de frustración que puedes sentir tú en tu trabajo con estas dificultades que además conllevan dolor. Ya no solamente es cultura, sino es el dolor humano de no quiero que esto pase, por Claro. supuesto, ayúdame a no sentir este dolor, ya no solo físico, sino emocional. Ya no quiero estar triste, ya no quiero estar deprimido, ya quiero aceptarlo, quiero aceptar que esto va a pasar, como quien aprieta botones, digamos, ¿no? Y pues evidentemente las tres aquí sabemos que no es así, Mm, pero qué retador enfrentarse a ese, porque al final es frustrante, ¿no? Y por eso también te quería preguntar, solo si te sientes cómoda, por supuesto, de compartirlo, ¿qué ha supuesto para ti este trabajo como persona sí. también, ¿no? O sea, cómo te proteges tú, cómo te cuidas, ¿no? ¿Cómo te traspasa? Si te gustaría compartir algún caso o alguna experiencia, si no, no, por supuesto. Pero esa es un poco mi pregunta, porque hemos hablado, Sumi y yo, de cómo nos atraviesa nuestro trabajo en otros episodios, pero claro, tu trabajo tiene una cuota distinta de sensibilidad y de exposición y me genera un poco de curiosidad saber si es que se Ujú. puede, ¿no? Claro. Em, bueno, yo cuando empecé a trabajar, yo no sabía lo que me estaba exponiendo. Entonces, yo empecé a trabajar. Y después de un año me di cuenta que yo estaba muy mal. Y yo dije, Claro. no, porque cada, cada, cada semana yo lloraba impresionante y yo decía, "Ah, ¿qué es esto? ¿Cómo que por más que uno no quiera involucrarse, se involucra, ¿cierto? Porque uno es humano Claro, y se está exponiendo a situaciones muy dolorosas de, de mucho sufrimiento, de mucho llanto, eh, que en el momento sabemos que tenemos que sostener a otra persona, entonces no es como fácil no derrumbarse. O sea, es como, ¿cómo hago para yo sostenerme, para poder sostener a otra persona y así que no nos derrumbemos todos? Ujú. Em, ujú, entonces empecé terapia, ¿sí? Un proceso psicológico que me parece fundamental para cualquier persona en el mundo, pero eh, si un psicólogo no tiene un sustento psicológico, pues creo que no estamos por buen camino. Em, Eso es como lo evidente, pero también me ayudaba muchísimo como desconectarme con mi familia, por ejemplo, entonces hablar de otros temas, o si hay algo que me cargaba mucho, comentarlo a mi familia, pero también tener presente que es fuerte, entonces tampoco decir como información tan fuerte con mis familiares, sino como para yo poderme nivelar y descargar cositas. Em,
y pues no sé, cómo salir con mis amigos también, la naturaleza es mi aliada número uno, entonces también era como, bueno, me descargaba y caminaba descalza por el pasto y decía, uff, tengo que descargarme. Y bueno, la música, claramente. Sí, la música también hubiera muerto hace mucho. Em, no sé, precisamente eso que veía en la clínica de tanto dolor y tanta muerte, dentro de esa cotidianidad en mi trabajo, siempre me gustaba resaltar cositas como valiosas. No sé, por ejemplo, em, yo tenía una paciente que ella tenía cáncer no, yo tenía cáncer de cerebro, sí. Y em, como que la conocí y como que hubo mucha conexión y con el esposo también, entonces había muy buena como vibra y era muy bonito, pero el caso de ella era muy complejo y bueno, eso me afectó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Em, y, y recuerdo que ella me pidió que fuera su psicóloga fuera de la clínica. Y para mí eso fue súper retador, porque yo dije, Dios mío, si yo estoy así involucrada en la clínica, ahora cómo va a ser su psicóloga, cómo la va a poder ayudar. Eh, pero precisamente eso fue lo que a mí me ayudó a como a llevar un duelo anticipado diferente, porque yo sabía que ella pues iba a morir. Eh, entonces, como, como a conocer su realidad fuera del contexto hospitalario y de su enfermedad, me ayudó mucho también decir, uff, esta persona es más que esto, porque a veces, como es lo único que se habla en la clínica, pues también es como Ujú, difícil para ti decir, esta persona mira todo lo que hace, mira todo, Ujú. ¿cierto? ujú, Eh, entonces, no sé, como también tener esos momentos de vulnerabilidad con la otra persona es súper importante. Sé que en la psicología a veces todo el mundo dice como, no, pero es que tú no puedes ser vulnerable con la otra persona, no te pueden ver llorar, no, lo peor. Pero yo digo, uff, pero y entonces, o sea, si yo lloro, yo soy una persona que llora muchísimo. Entonces, ujú, ¿cómo no me voy a mostrar vulnerable con la otra persona? Entonces, cada vez que ella volvía a la clínica, después de tener nuestras sesiones afuera de la clínica, pues a mí me dolía y yo le decía, ay, otra vez tú por acá, ¿por qué? Y era como, sé que es polémico, pero yo digo que justamente en la psicología se forman vínculos muy diferentes a los que se pueden formar en la psicología clínica. Ujú. Em, ujú, y pues yo fui al funeral de ella y todo, fue Mm. y estuve con el esposo y yo lloré muchísimo y yo decía, qué fuerte esto, como que no. Y también hice mi duelo, yo también me despedí de ella, se fue alguien que yo quería mucho. Entonces, bueno, ujú, como que también lo que me ha sostenido, porque quiero seguir haciendo esto en mi vida, lo que me va a seguir sosteniendo, es no perder tampoco de como esa sensibilidad, esa vulnerabilidad, que creo que todo el mundo me decía, no, es que yo no puedo hacer lo que tú haces porque soy súper sensible. Y yo como, precisamente por eso lo podrías hacer y serías increíble. Como, por favor, hazlo. Eh, entonces, sé que es paradójico, me encantan las dicotomías de la vida, pero así es, como que siento que esa ujú, vulnerabilidad y ese acercamiento es lo que me derrumbó y lo que me ha salvado. ujú, Desde- Qué increíble que hayas podido. No, 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 solo quería decir qué increíble que hayas podido sacar de lo que se considera una debilidad un recurso. O sea, el llanto, que es como ujú, esto muy psicoanalítico freudiano de no, no, no te puedes mostrar, no, 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 para ti fue un esto, es, o sea, ¿yo qué hago con estas lágrimas? O sea, ¿qué hago con este dolor?
O sea, Exacto. entiendo que hay un encuadre, y con esto termino, entiendo que hay un encuadre de el cuidado con el paciente, ¿no? Y o con la otra persona con la que se trabaja, etc. Pero como tú dices, el vínculo que tú tienes, que tú formas con esas personas es completamente diferente al que se podría formar en otro espacio, en donde el apoyo y la contención es diferente, porque ahí yo estoy plantada con los pies en la tierra y puedo sostener lo que la otra persona me va a traer. Pero cuando tú sostienes tanto que también se te caen los brazos, porque también nos pasa, te quiebras y eso tiene todo el sentido del mundo que sueltes eso, ¿no? Y tú nunca privas las lágrimas, entonces también esa sensibilidad es lo que hace claro, como tú dices, no, suena paradójico y a la vez no me suena tan paradójico porque conectas sensibilidad con el encuentro con la otra persona. Una persona que es un robot no podría atender de la manera en la que tú lo haces, ¿no? Pero bueno, quería decir eso. Ujú. Sí, además que me parece que, o sea, en un entorno tan clínico, médico, de diagnósticos y de procedimientos, que exista un lado humano, que se humanice con alguien, me parece un regalo, o sea, me parece Mm, que es una fortuna, digamos, para una persona que ve personas de batas de distintos colores, generalmente celestes y blancas, entrar y salir, y ponle esto, ponle la vía, y aplicaste esto, no aplicaste el otro, que haya alguien que te vea y que con lágrimas en los ojos se conmueva frente a tu propia partida, o sea, me parece un regalo tal cual, o sea, total. me parece que es más bien virtuoso. ¿Qué sería de una persona que se encargue de acompañar algo tan doloroso y que más bien para trabajar se desensibilice, ¿no? Y se deshumanice y sea como, ah, ya, Juan Pérez, bueno, listo, entonces, bueno, ya, Claro, esto va a pasar y claro. se me eriza la piel de pensar que eso podría pasar, ¿no? Más bien todo lo opuesto, justo como lo has dicho tú, ¿no? Mientras más sensibles somos y más usamos la sensibilidad y la vulnerabilidad a favor, creo, y creo que las tres que estamos aquí tenemos un modelo terapéutico, más allá del modelo teórico, digo, una postura frente a la terapia bien vincular, entonces no nos cuesta demasiado ser transparentes en nuestros espacios terapéuticos, ¿no? Y a mí también me ha pasado que he dicho un genuinamente no sé qué hacer con esto, o se me han llenado los ojos de lágrimas, o me he partido frente a una persona, o he cruzado ciertos límites que entiendo que puede ser polémico, pero no me arrepiento de eso y creo que no lo haría nunca tampoco porque si hay algo de mí que puedo entregar un poco más allá de una ciencia y una teoría y un cuaderno y un Mm, libro, no sé, es con lo que la persona se va a ir sí, también y creo que eso pone nuestro trabajo en un lugar bien distinto. Y creo que justo pues, como lo mencionas, para una persona que está en un entorno de clínicas y de inyecciones y de hospitales y de batas y de haz esto, haz el otro, llévate la camilla uno la camilla 9 se deshumaniza total, tanto que un pedazo de humanidad es solo lo mejor que alguien puede tener, tal ¿no? cual. Me has hecho recordar que yo hubo un tiempo en el que trabajé, que es una entidad creo que en Colombia también tienen eso, ¿no? Sí. Em, y trabajaba con casos de violencia y hasta feminicidio. Y era como, el caso 348 la chica, perdón por lo que voy a decir, ¿no? La chica la que encontraron en el hostal. Y yo era como, perdóname, estamos hablando de una persona que no es un número y que tiene esto. Y cuando yo me fui, una de las jefas principales me dijo como, el aporte que tú has dado es muy distinto, como que cambia mucho la manera en cómo vemos las cosas. Y yo, claro, porque, o sea, los abogados necesitan como tapar todo y es como, este caso necesito hacer esto, que bueno, si les funciona a ellos, ya, pero yo no podría hacer el trabajo que hago si uso esa táctica. Así como los médicos quizá necesitan, o sea, para el médico como las prácticas que yo he hecho aquí también. El paciente de la 1605. Ya, el de infección en el estómago. Sí, y para mí es no, se llama Pepito tal, ¿no? Y le gusta tal cosa. Y cuando lo hablaba con mi asesor, que además es el mismo de Mariana, es como, al que le cantamos esta canción, como, el que tiene el bote, o sea, como, es otro acercamiento y es otra cosa que funciona a través de eso, ¿no? Y es lo que tú le llevas y lo que hace que las cosas sucedan, que el vínculo que tú traes, tú tienes mucha teoría y eres muy capa en muchas cosas, pero mucho de eso funciona porque eres un ser sensible que encuentra ese vínculo con el otro, ¿no? En una situación tan dura como el cáncer. Ujú.
Sí, Sí, es y es la verdad. evidencia más grande que el vínculo transforma. Lo hemos mencionado miles de veces Sí, en este sí, sí, podcast, sí. Wow, sí. pero ahora más tangible que nunca, ¿no? Que el vínculo realmente transforma. Porque como bien dice la frase, creo que es Roger Suming, avísame si estoy pataleando con eso, conocerás todas las técnicas y dominarás todas las teorías, pero cuando estés frente a un ser humano, solo sé un Es ser Jung. humano más, ¿no? Exacto. Es Jung. Sí, tal cual. Entonces sí, creo Llamamos Jung. que de eso se... A donde estés. Somos tus fans. Besito. Sí, sí. Pero sí creo que el aporte de un psicólogo en procesos, ya no solo de cáncer, sino en procesos en general, de cualquier proceso, ¿no? No necesariamente de enfermedad, sino de cualquier proceso que alguien esté atravesando, que tenga incertidumbre, que tenga preguntas y tal. A veces los turnos de los médicos duran 15 minutos y las consultas son una tras otra y no hay ese espacio. Entonces entre el médico, ah, ya, hola, la paciente de la 3 bueno, sí, tu diagnóstico es este y recoge tu medicina y listo, nos vemos el próximo mes. Deja a una persona con tanto, ¿no? Y ahí es donde creo que la psicología en sus distintas versiones y variantes y especialidades puede ofrecer mucho más, mucho más. No es mejor ni peor, simplemente es un complemento de algo que viene a sumar, no viene a dividir, no viene a restar, al contrario, viene a potenciar algo. Y me parece que, y ahora sí volviendo a la psiconcología, desde tu chamba, hay un aporte que no se le puede poner un, no sé, un número, un valor, creo que trasciende un montón y debe ser retador, debe ser súper difícil. No me puedo imaginar tu día a día, de verdad. Lo admiro también, lo admiro y lo reconozco de Sí. verdad, pero, pero al mismo tiempo debes sentirte muy dichosa de trascender tantas vidas, ¿no? Y de recoger un pedacito de tantas personas y llevártelos bien pegaditos a ti, porque al final nuestros pacientes son nuestros mejores maestros y en una situación de tanta vulnerabilidad te entregan algo tan preciado, pero tan valioso como su lado más sensible, más honesto, más, no sé, más salvaje incluso, que al final es un poco lo que no todo el mundo tiene el privilegio de tener en su día a día. Mm. Total, la vulnerabilidad es impresionante en esos como contextos y de todo el mundo, Ujú, porque uno también ve al médico que, no sé, se le salió algo de las manos y se desborda como, ¿yo qué estoy haciendo? O la enfermera que también no sabe qué hacer. Bueno, ujú. es un contexto muy vulnerable en todo el sentido de la palabra. Sí. Entonces, Uf. Eh, podríamos seguir, 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 seguir. sí. Como siempre, yo siempre termino diciendo eso, podríamos seguir, seguir, pero en este caso en particular, te juro que hablamos y tengo, o sea, solo más cosas para preguntarte, pero bueno, nada, no sé si tú, Macla, quieres agregar algo más, o tú, Mari, quieres agregar algo más. De, está bien. O sea, lo Eh, digo porque como para agradecerte y empezar a hacer el cierre, porque una vez más, podríamos hablar de muchas cosas, pero creo que se han dicho cosas muy importantes para tanto para personas que nos han escuchado, que pueden haber o no, que pueden haber atravesado o estar atravesando un proceso de la enfermedad, como para quienes no, y como dice Macla, que funciona también para otras situaciones, otras condiciones de enfermedades que también pueden estar atravesando, que pueden ser muy difíciles, ¿no? Te Ujú, agradezco porque nos has traído no solamente eso, no solamente la teoría, sino nos has conectado con algo tan bonito. O sea, aún en este espacio que aparentemente es frío, nos has vinculado con este trabajo tan lindo que haces y que en conexión con todas las cosas que además hace, o sea, con la música y lo que yo te escucho sé que va a ser increíble, pero que es un trabajo muy lindo y que me has como dejado muchas cosas revoloteando en la cabeza, te quiero decir. Así que gracias, gracias por eso, como siempre. Ay, sí, no, es verdad. gracias a No pasa. usted. Yo pensé que, o sea, hace mucho no hablaba de este tema, muchísimo, hace un año y pico. Y como que volver a hablar de esto, uff, como que reafirma de verdad que esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Ujú. O bueno, gran parte de mi vida, porque quién sabe. Em, entonces, gracias, Sumi, gracias de verdad. Eres increíble, te admiro profundamente. Y Macla, fue un gusto, increíble. Amo el podcast.
de verdad. Gracias. Y no, y gracias a ustedes por permitirme hablar de esto y por ofrecer este espacio tan bonito. Y sí, Mm. gracias. No, en verdad, gracias, gracias porque más que conceptos y teoría nos has entregado un poco de ti. Creo, como lo dijo Sumi en algún momento, podrán haber 100 psicólogos seguramente, pero aquellos que tengan este coraje de conectarse con su vulnerabilidad y usarla como un recurso son los que hacen que la teoría tenga un sentido distinto. Y eso es un poco con lo que yo me quedo, sin conocerte de otro espacio, sin conocerte de otra forma, sin conocerte de ninguna otra manera, me has transmitido algo que es con lo que me quedo, más allá de información, sino como desde el ser humano, ¿no? Que me parece algo bien bonito. Así que en verdad, gracias por estar aquí, gracias por aceptar, gracias a Sumi por proponerlo, gracias a las dos. Uepa. Eh, ahora vamos a bailar. Eso. Ay, qué bonito. Así que nada, ya estamos por cerrar este episodio. Igual, como siempre, invitamos a todas las personas que estén del otro lado a escribirnos, a preguntarnos, a lo que sea. Por supuesto, las redes o lo que tú gustes, Mariana, de dejar, por supuesto, los ponemos para que tengan la información a la manito. Y con nosotras será hasta un siguiente episodio. Muchísimas gracias a las dos por este momento tan bonito, de Ay, verdad. sí. Muchas gracias a Qué todos. hermoso. Nos vemos. Y Bye. adiosito. Chau. Bye. Bye. Chau.